Antes de comenzar, se recomienda discreción al espectador. Este video es únicamente para fines educativos y de entretenimiento. Lo siguiente se basa en testimonios verificados ante un tribunal federal, reportados por Inner City Press. Estamos en el día 10 del juicio contra Diddy. Dentro de una sala abarrotada en Manhattan, ahora el centro de uno de los mayores escándalos en la historia de la música, ocurrió algo que nadie esperaba. Otra celebridad intervino y otro secreto se reveló por completo. Millones conocen a Ashton Kutcher como el tipo divertido, el bromista, la estrella de comedias románticas, el inversor tecnológico con reputación limpia. Pero en una mañana pesada de primavera, en un tribunal de Manhattan, él no era ninguna de esas cosas. No estaba ahí para entretener, estaba ahí para testificar. Y en el momento en que dio un paso adelante, dejó de ser una celebridad. Se convirtió en testigo de uno de los juicios de celebridades más perturbadores en la memoria reciente, con Sean Diddy Combs enfrentando una larga lista de cargos federales, desde tráfico hasta organización criminal. Kutcher, alguna vez vinculado al círculo exclusivo de Hollywood de Diddy, no tuvo más opción que subir al estrado. La sala quedó en silencio y entonces Ashton habló. Lo que vino después dejó a todos atónitos. No solo intentaba limpiar su nombre. Venía con una verdad que nadie esperaba, una confesión, una traición, un secreto que podía cambiarlo todo. Este es el momento en que Ashton Kutcher rompió su silencio. Y créeme, esto es solo el comienzo. En el instante en que Ashton Kutcher se sentó, la sala cambió. Ya no era el galán torpe, tampoco era el inversor confiado. Sentado en esa silla había solo un hombre acorralado por la verdad. El fiscal no perdió tiempo. Señor Kutcher, ¿reconoce esta imagen? No necesitó estudiarla. Con una sola mirada su rostro cambió. Era una captura borrosa de 2009. Ashton, camisa desabotonada, bebida en mano, riendo en una habitación con poca luz. El fondo estaba lleno de rostros borrosos, pero Ashton destacaba, fácil de reconocer. Sí, dijo. Eso fue en la fiesta blanca de Diddy. Y así comenzó a caer el telón porque lo que siguió no fue solo una celebridad en el estrado. Fue una persona pública desmoronándose lentamente. Él lo admitió. Era amigo de él. Lo admiraba, pero luego añadió una frase que cambió todo. Hay cosas que vi, cosas que ignoré. Comenzó a describir al nuevo grupo de rap de Hollywood. Diddy, Danny Masterson, Wilmer Valderrama y él mismo. Al principio solo eran fiestas, luego se convirtió en negocios, y eventualmente en otra cosa. Esa otra cosa era lo que los fiscales perseguían y lo que Ashton ya no podía evitar. Describió cómo las cosas cambiaron de reuniones normales a lo que llamó ambientes preparados. Todo era exclusivo, todo estaba controlado, y la parte más peligrosa, nadie hablaba de ello. No hice suficientes preguntas, dijo Ashton en voz baja. Debería haberlas hecho. A medida que el interrogatorio continuaba, las cosas se volvieron más serias. El fiscal mencionó una fiesta en 2013 en una de las casas privadas de Diddy. Entonces llegó el momento que hizo que toda la sala prestara atención. Le dieron play. El tribunal escuchó música apagada, risas, voces de fondo, luego una voz más clara que las demás. Era la de Ashton. No creo que deberíamos estar grabando esto, dijo en la grabación. En serio, esto es demasiado. La sala quedó en silencio. Otra voz respondió casual y sin inmutarse. Relájate. Todo está arreglado. Ya firmaron. El fiscal miró directamente a Ashton y preguntó, ¿de quién hablas? Ashton hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa de la defensa donde Diddy estaba completamente inmóvil. Finalmente, Ashton habló. «Invitados», dijo. Algunos eran modelos, otros no, pero la mayoría no sabía a lo que se estaban exponiendo. Se acomodó en el asiento. No sabían lo que iba a pasar. No realmente. La sala no reaccionaba como ante un escándalo de celebridades. Reaccionaba como si estuviera ocurriendo algo más profundo. Ashton no solo hablaba de una fiesta. Hablaba de control. Continuó explicando cómo funcionaban esos eventos. Las habitaciones privadas, los teléfonos desaparecidos, la pila de acuerdos de confidencialidad esperando en la puerta como recuerdos de la fiesta.
Todos los firmaban. Dijo que eso era lo que lo hacía sentir normal. Incluso yo los firmé varias veces. En ese momento, pensaba que era algo estándar. Supuse que era simplemente la forma en que se hacían las cosas en la industria, pero ahora se sentía diferente. Ahora me pregunto qué firmé sin darme cuenta, dijo. Bajó la mirada por un momento y luego la levantó. Había una parte completa, de esas fiestas que no veía pero la sentía, y cuando empecé a verla no hablé. Fue entonces cuando el peso de lo que decía realmente caló. Este no era un hombre dando excusas. Era un hombre finalmente diciendo la verdad sobre lo que ignoró, lo que aceptó y a quien protegió guardando silencio. Para entonces, la sala no solo escuchaba, estaba viendo a Ashton perder la imagen que había construido durante años. Sus manos temblaban por los nervios, su voz se suavizó. No estaba testificando como un hombre que intenta protegerse. Estaba testificando como alguien que cargaba con años de silencio y finalmente estaba listo para liberarlo. Luego se volvió más oscuro. Habló de alguien más, paranoico, más controlador. No lo dijo con ira. Lo dijo como alguien tratando de entender dónde se rompió la amistad, y entonces vino el nombre. Nadie esperaba que lo conectara. ¿Lo hizo tan claramente? Él y Danny eran cercanos. Más cercanos de lo que la mayoría veía, continuó Ashton. Y detrás de escena, las cosas empezaron a cambiar. La fiscalía mostró un clip de la infame Fiesta Blanca de 2009. Era un evento benéfico. En papel, Ashton miró la pantalla y luego reculó. Pero esa fue mi idea, admitió. Dijimos que era para retribuir, pero honestamente, creo que estábamos promoviendo otra cosa. No dijo qué. No hacía falta. La energía en la sala cambió. Se podía sentir como si todos finalmente vieran lo que siempre había estado a la vista. Ashton continuó. No se asciende en Hollywood sin aprender cuándo callar, dijo en voz baja. Tenía dinero entrando, una imagen pública. No quería arruinar eso. Luego soltó algo para lo que el jurado no estaba preparado. No era solo una lista de invitados. Dijo que había una lista negra. Si hacías preguntas, las invitaciones dejaban de llegar. Si te pasabas, te cortaban por completo. Y el único nombre que nadie se atrevía a desafiar. Todos sabían, dijo, no se cruza a Sean Combs. Entonces llegó el momento que rompió la sala. La voz de Ashton bajó. Su tono cambió. Había una mujer en uno de esos eventos. Dijo. Pero no era famosa. Solo una invitada. Hizo una pausa. Miró al juez. No diré con qué celebridad estaba. La corte lo bloqueó. Pero lo que ella me contó, nunca lo olvidé. Y miró a él. Ojos abiertos. Nervioso. Y susurró. Me dijeron que no hablara. Eso fue todo. Una frase. Pero Ashton nunca la olvidó. La medianoche cambió algo para mí. Dijo que ya no se sentía como una fiesta. Se sentía como un lugar donde el silencio era el precio de entrada. Sus ojos miraron a un lado. No estaba actuando. No estaba desviando. Estoy aquí hoy porque fui parte de ese círculo, dijo. Y vi lo suficiente para saber que algo estaba mal. Solo que no hice lo suficiente para detenerlo. Ni una sola persona en la sala se movió. El tipo que hacía el payaso, la estrella encantadora, el genio sonriente de la tecnología, era ahora un hombre diciendo lo que casi nadie en Hollywood dice en voz alta. Guardé silencio, y ese silencio protegió a las personas equivocadas. Ese momento, el juicio dejó de sonar como un drama de celebridades. Empezaba a sonar como algo completamente diferente. El fiscal hizo una pregunta simple, una que solo había vivido en blogs y susurros en línea hasta ahora. ¿Era freak? Ashton no respondió de inmediato. Se notaba que ni le gustaba decir esa palabra. Es un evento, dijo finalmente. Privado, solo, por invitación, teléfonos confiscados, a veces los invitados con los ojos vendados. Dijo que a veces se vendía como arte performático, pero él sabía que no lo era. No realmente, añadió en voz baja. Su primera vez fue en 2005. Pensé que era una fiesta temática, dijo al tribunal. Llevé una cita. ¿Crees que 30 minutos? Me arrepentí de ir. No detalló lo que vio. No fue necesario. Solo dijo esto. Había cámaras.
No lo vi hasta después. Había gente que parecía asustada. Había puertas que no abrías a menos que alguien te tocara el hombro. Luego vino la evidencia digital. La fiscalía sacó una lista de invitados de la laptop de C. El nombre de Ash estaba en ella con 2 palabras. Luz verde. Ashton asintió. Significaba que me confiaban, dijo. Podía ir a cualquier lugar. No sé qué hice para merecer eso, pero sabía lo que significaba. Luego habló de la documentación. Los acuerdos de confidencialidad no eran solo para invitados, eran para todos. Seguridad, catering, incluso artistas. Recuerdo un acuerdo que firmé en 2010. Ashton dijo que tenía 28 páginas. Igual lo firmamos, porque en ese entonces eso era normal. O al menos eso querían que pensaras. Irse no era solo salir de una fiesta. Ashton dijo que era salir de una red, un sistema. Y si salías por la puerta equivocada, no podías volver a entrar. Y cuando Ashton finalmente intentó alejarse, dijo que le dijo a Didi que había terminado. No renuncias, le dijo Didi. Estás dentro o fuera para siempre. Esa misma semana, 3 negocios se cayeron. Luego vino la llamada. Pusiste nervioso a alguien, le dijo un amigo en común. Ashton hizo una pausa, miró al jurado y luego dijo algo que nadie espera escuchar de un hombre con una imagen perfecta. No solo tenía miedo por mi carrera, tenía miedo por mi familia. Después de todo lo que Ashton había revelado sobre los acuerdos de confidencialidad, las habitaciones ocultas, los invitados con los ojos vendados, lo que vino después fue peor. Porque ahora no solo hablaba de fiestas, hablaba de un sistema, no solo algo a lo que asistes, sino algo en lo que te involucras, financiado por nombres que nadie ve, protegido por personas que nadie cuestiona. Cuando el tribunal reanudó después del receso, el fiscal se levantó y preguntó: «Señor Kutcher, ¿las mismas personas que financiaban esas fiestas financiaban sus negocios?» Ashton respiró profundo. «Sí», dijo en voz baja. Mucho estaba conectado y la mayoría no hacía preguntas, porque el dinero era bueno. Explicó cómo Didi abría puertas, pero no a discográficas o estudios de cine. Eran habitaciones de multimillonarios, financieros, gestores de fondos offshore, magnates internacionales que nunca aparecían en TMZ, pero movían los hilos en Hollywood como titiriteros. No solo organizaban fiestas. Ashton dijo que construyeron empresas alrededor de ellas. Algunas parecían marcas de estilo de vida inofensivas, otras, startups de medios, pero bajo la superficie, eran centros de reclutamiento, herramientas de vigilancia, socios silenciosos en algo mucho más grande. Un nombre inversor seguía apareciendo en los negocios de Ashton. Más tarde, ese mismo nombre se vinculó a compañías offshore de papel relacionadas con Didi, y el dinero se etiquetaba como consultoría, dijo Ashton, o servicios de eventos. Pero si se miraba más de cerca, esos pagos coincidían con reuniones privadas. Mismos días, mismas propiedades. Ashton confesó que había docenas de empresas pantalla que firmó sin entender completamente qué hacían. Me dijeron que era para proteger propiedad intelectual, dijo. Pero mirando atrás, creo que era para ocultar quién realmente pagaba. Luego vino la aplicación, una startup nocturna que respaldó, una marca llamativa, millones en financiamiento y luego desaparecida. Esa misma aplicación ahora está congelada bajo sospecha federal por lavado de dinero y seguimiento de usuarios sin consentimiento. No lo sabía, dijo Ashton con la voz quebrada. Pero tal vez debería haberlo sabido. Después, describió otra propuesta de 2016, una nueva plataforma supuestamente para ayudar a actores a encontrar productores directamente. Parecía inocua hasta que mostró una diapositiva específica. Mostraba verificaciones discretas de antecedentes, puntuaciones de comportamiento, perfiles psicológicos. Me dio escalofríos, dijo. Me alejé de esa, pero otros no lo hicieron. Con eso, la sala supo que no se trataba solo de noches salvajes o recuerdos borrosos. Era infraestructura, un sistema diseñado para parecer divertido, sentirse glamuroso, pero detrás de escena te rastreaba, te controlaba, te usaba. Ashton se quedó quieto, con voz baja. No solo invertí en la máquina, dijo. Ayudé a construirla, y cuando se puso fea traté de correr. La sala quedó en silencio otra vez.
Ashton acababa de pasar la última hora exponiendo fiestas ocultas, acuerdos de confidencialidad y momentos inquietantes. Pero ahora bajó la mirada por un segundo, respiró profundo y volvió el foco a sí mismo. No es fácil alejarse de algo así, dijo. No solo estás dejando una fiesta, estás dejando todo un sistema. Describió el momento en que todo cambió. En 2014 le dijo a Didi que ya no quería ir más. No era divertido, no se sentía seguro, no era él, y entonces Didi le dio la advertencia. No renuncias, le dijo Ashton. Estás dentro o fuera para siempre. No sonaba a amenaza, pero Ashton sabía que lo era porque esa misma semana 3 de sus negocios colapsaron misteriosamente. Sin correos, sin cancelaciones formales, solo silencio. Luego llegó una llamada de alguien en quien Ashton confiaba, un amigo mutuo. «Pusiste nervioso a alguien», dijo el amigo. Y eso fue todo lo que hizo falta. Ashton entendió lo que realmente era. Después de esa llamada de advertencia, Ashton no se sintió paranoico, se sintió acorralado. No solo tenía miedo de perder trabajo, dijo, tenía miedo por mi familia. Explicó algo que la mayoría no entiende. En Hollywood, el silencio no siempre viene de alguien gritándote. A veces viene cuando la gente deja de contestar tus llamadas. Cuando las salas se quedan en silencio, apenas entras. Cuando proyectos que te prometieron de repente desaparecen, Didi no necesitaba gritar. Ashton dijo que solo tenía que dejar de responder. Y por un tiempo, Ashton intentó mantenerse callado. Pensó que si no hablaba, quizá todo se desvanecería, pero luego recibió algo que lo cambió todo, un sobre simple, sin remitente, sin nota. Dentro había un USB. Lo conecté, dijo. Era material de 2012, una de las fiestas. Nada ilegal, pero imágenes profundamente embarazosas que podían destruir la imagen limpia que había construido durante años. Recibí el mensaje alto y claro, dijo Ashton al tribunal. No me estaban advirtiendo, me estaban recordando. Después de que apareció ese USB, Ashton intentó algo diferente. Empezó a alejarse, no en público ni con declaraciones, sino en silencio. Se retiró de algunos negocios, dejó de responder a ciertas personas. Canceló invitaciones a cenas, rechazó apariciones en fiestas, y casi de inmediato, el cerco empezó a cerrarse. Cada vez que intentaba dar un paso atrás, dijo, algo ocurría, una filtración a la prensa amarilla, un correo hackeado, una demanda extraña, siempre algo. Ya no solo lo ignoraban, lo vigilaban, un amigo desapareció por completo de su círculo durante semanas. Ashton pensó que solo necesitaba espacio, pero luego ese amigo lo llamó desde un teléfono desechable y dijo, «Sabes demasiado. Lárgate». Ahí Ashton comprendió que esto ya no era solo una cuestión de decisiones personales, era control. Mientras más se alejaba, más veía cuán profundo llegaba. No solo estaba perdiendo trabajo, estaba siendo perseguido. Era principios. De 2017 Ashton había estado evitando eventos por un tiempo, manteniéndose callado, pasando desapercibido, pero de repente se encontró con Didi en una gala benéfica de alto perfil en Los Ángeles. Él sonrió, me abrazó como si nada hubiera pasado. Ashton recordó. Me había estado perdiendo de mucho, pero luego Didi se inclinó y dijo, algo que paralizó a Ashton en el acto. Deberías tener cuidado con lo que no recuerdas. Sin enojo, sin gritos, solo esa frase. Y Ashton supo exactamente qué significaba. No mucho después de esa noche, otro sobre llegó a su oficina, sin nota. Dentro, otro USB con grabaciones de una fiesta de 2012, nada criminal, pero humillantes, personales. Ese era su manual de juego. Ashton dijo, no tienes que asustar a la gente cuando puedes avergonzarla hasta el silencio. Después de eso, dejó de tratar de entender las cosas. Solo trató de sobrevivir. En 2018, Ashton recibió una llamada que lo sacudió. No era de la prensa, no era de un ejecutivo. Era un amigo, alguien muy dentro de su círculo. Le dijeron que venía una demanda civil. Uno de los miembros del Rat Pack estaba a punto de ser expuesto, pero en lugar de pánico, el amigo dijo, «No te preocupes, nosotros nos encargamos».
Ese fue el momento en que Ashton dijo que todo encajó. Esto no era para proteger la verdad, dijo al jurado. Esto era control de daños, y yo formaba parte de eso. Había estado ayudando a manejar la imagen, lanzando campañas de distracción, inundando los medios con buena prensa, apariciones en alfombras rojas, donaciones a la caridad, todo sincronizado para ahogar el ruido. Pensé que solo estaba protegiendo mi nombre, admitió Ashton, pero estaba ayudándolos a enterrar la verdad. Fue entonces cuando empezó a cortar lazos en silencio. Comenzó a rehacer contratos, mover fondos, distanciarse de todos los involucrados. Pero el problema, incluso cuando sales de la sala recuerda que estuviste ahí. Para 2020, Ashton había hecho todo lo posible para limpiar su imagen. Cambió sus inversiones a proyectos basados en la caridad, dio entrevistas saludables, llenó su Instagram con fotos familiares y éxitos de startups, pero tras bambalinas seguía huyendo. Pensé que si borraba suficiente, cerraba suficientes cuentas, cortaba suficientes lazos, todo desaparecería, dijo. Pero no fue así. Me seguía una sombra que no podía sacudir. Empezó a oír el nombre de Didi de nuevo. No en clubes, sino en tribunales. No en canciones, sino en citaciones judiciales. Luego llegó el momento que rompió todo. Surgió un clip, imágenes de una fiesta que había coorganizado con Didi años atrás. No era violento, no era gráfico. Pero en el clip, Ashton estaba frente a cámara diciendo: «Solo manténganlos calmados hasta que empecemos», y el internet explotó. Eso no era lo que parecía, dijo Ashton en la corte. Estábamos filmando una sesión de branding. O al menos eso pensaba. Pero al público no le importó. La máquina de relaciones públicas no pudo mantenerse al día. Perdió patrocinadores. Los inversionistas se retiraron. Incluso su esposa, Mila, estaba furiosa. Ella me rogó que me alejara de todo esto hace años. Dijo: «No escuché, y ahora mis hijos hacen preguntas. ¿Por qué hay cámaras afuera? ¿Por qué gritan el nombre de papá?» Ni siquiera sabía qué decirles, dijo, porque no sabía cómo explicármelo a mí mismo. La sala sabía lo que venía después. El tema cambió. Danny Masterson. La voz de Ashton bajó al decir ese nombre. Se podía sentir la tensión subir. «Crecimos juntos», dijo. «Compartimos todo. Proyectos, fiestas, inversionistas». Describió la red que se habían construido mutuamente. Danny tenía conexiones en la cienciología, Ashton tenía inversionistas tecnológicos, y Didi manejaba el lado del entretenimiento. Y cuando Danny fue acusado por primera vez, no solo intervinieron abogados, fueron favores, los más altos favores. «Lo vi pasar», dijo Ashton. «Gente de todas las industrias movió los hilos, no para encontrar la verdad, sino para enterrarla». Recordó una cena en 2017. Netflix acababa de sacar a Danny del rancho, pero la reunión no era solo por eso, era para controlar las consecuencias. Productores, abogados, encargados de relaciones públicas, incluso uno de los abogados de Didi, estuvieron ahí. Se filtraron correos en la corte que mostraban a Ashton ofreciendo ayudar a manejar la narrativa pública. «Pensé que estaba ayudando a un amigo», admitió. «Pero estaba ayudando a encubrir algo». Y entonces reveló hasta dónde llegaba el sistema realmente. Es algo que solíamos llamar el equipo de limpieza. Dijo que no era una persona, era un proceso. Lo dividió en 3 niveles. Dinero para callar, un pago silencioso, oportunidades, trabajo, un contrato, un impulso en la carrera para mantenerte callado, la lista negra. Y si aún no cooperabas, desaparecías. Algunas personas recibían un auto, dijo Ashton. Algunas conseguían un nuevo papel en una película y otras simplemente nunca volvían a ser invitadas. La sala se inclinó hacia adelante porque ya no se trataba solo de quién hizo qué, sino de cómo se salieron con la suya durante tanto tiempo. Continuó con voz ahora más concentrada. Describió una noche de 2015, un evento privado en el extranjero, uno de esos encuentros solo por invitación. Una mujer tuvo una emergencia médica, se desplomó en una de las habitaciones. La seguridad entró rápido, silenciosa, profesional. Para la mañana, la habitación estaba completamente remodelada. Vi el plan maestro.
dijo Ashton al tribunal. Cubrieron toda la pared con vidrio espejado como si nada hubiera pasado. No era solo control de daños, era borrado, y eso le aterraba. Luego llegó 2019. Danny se estaba desmoronando. Las demandas se acumulaban. Las paredes se cerraban. Ashton recibió una llamada. Danny estaba entrando en pánico. Y lo que dijo aún persigue a Ashton hasta hoy. Si yo caigo, no caigo solo. ¿Sabes quién firma los cheques? Ashton no necesitó aclaración. Todos en su círculo sabían lo que eso significaba. Ahí, supe, dijo Ashton, que esto ya no era amistad, era una amenaza disfrazada de lealtad. Comenzó a tomar medidas, cortando viejos contactos, retirando dinero de inversiones compartidas, cerrando empresas silenciosamente, borrando años de fotos y correos de su nube. Pero ni eso fue suficiente. Para 2021, Ashton había salido de todo lo que pudo. Borró fotos, cerró empresas, cortó lazos uno a uno, pero aún no era suficiente. A principios de 2022, su esposa Mila recibió un mensaje. No fue fuerte, no fue violento. Era una foto de ella con sus hijos en el parque. Impresa en la parte inferior había una línea de un contrato que ella nunca firmó. No era una amenaza. Ashton dijo que era un recordatorio de que aunque te vayas de la fiesta nunca se va de ti. Eso fue todo. La frase que lo sacó del miedo y lo llevó a la acción. Me cansé de borrarme a mí mismo, dijo al jurado, porque cuanto más me quedaba callado, más me convertía en uno de ellos. Dijo que empezó a escribir cartas a gente, no para pedir perdón, solo para decir, ahora lo veo, todo. Luego llegó su momento final en la corte. Ashton se volvió hacia el juez. Si esta corte necesita algo, correos, recibos, nombres, no me opondré. Ya he peleado suficiente por las personas equivocadas. Bajó del estrado, pero incluso sin decir una palabra más, el mensaje era claro. La máscara había caído. La sala no estaba llena de estrellas ya, solo personas que sabían demasiado y se quedaron calladas demasiado tiempo. Salió del estrado, pero sus palabras no dejaron la sala. Incluso después del receso, nadie habló. Ahora, los reporteros, no el equipo legal de Didi, ni siquiera Didi, porque el daño ya estaba hecho y algo había cambiado. Durante 9 días, este juicio había sido sobre acusaciones, papeles, susurros. Pero ahora había un rostro, una voz, una confesión. Y en el momento en que Ashton bajó del estrado, la presión comenzó a expandirse. Los susurros se convirtieron en llamadas telefónicas. Las llamadas se convirtieron en reuniones de emergencia. De Los Ángeles a Nueva York, los publicistas de repente no estaban disponibles. Las celebridades que antes publicaban selfies con Didi comenzaron a borrar fotos. Hasta los abogados de entretenimiento empezaron a ponerse nerviosos. Y Didi permanecía inmóvil, mandíbula apretada, ojos al frente como un hombre viendo una casa arder y sabiendo que no hay salida. Nunca iban a decir nada, susurró un reportero de la corte. Pero ahora que Ashton rompió el silencio, todos tienen miedo. Un exasociado del Bad Boy supuestamente pidió protección. Otro contactó a investigadores federales antes de que el juicio siquiera hubiera terminado. La fiscalía ya no estaba persiguiendo.